vamos a obtener el visto bueno de la autoridad cuando prevea que no hay mayor riesgo, ¿no? Gracias. Tenemos una pregunta ahí y después el señor. Gracias. Buenas tardes y felicitaciones. Realmente creo que estos foros de socialización de lo que está haciendo el gobierno y en sí el Estado sirven mucho para entender sobre todo la política de producción, la nueva matriz de la productividad y sobre todo la parte legal. Hablando de los regímenes especiales, la pregunta para la representante del Ecuador, si bien es cierto, los regímenes especiales, como usted lo explica, son creados con la finalidad de regular alguna situación, y si bien es cierto que también la conferencia o las conferencias que tuvimos están dedicadas hacia el sector de la energía, en esta última parte del debate usted acaba de, entiendo yo, de abrir hacia diferentes campos, y la pregunta es, ¿qué sucede con los regímenes especiales cuando el Estado, no hablo de gobierno por favor, cuando el Estado no está en capacidad de competir tanto en competitividad como en productividad con las empresas que sí están en capacidad de brindar otro tipo de servicio? Y de hecho de ahí salen los monopolios o los oligopolios. No olvidemos que ya tenemos en el país la ley antimonopolios, pero se me viene a la cabeza, si hablamos de tecnología, un ejemplo: Allegro, ¿sí? Allegro fue una empresa pública que fue absorbida, en este caso por CNT. Evidentemente todos sabemos por qué fue absorbida, ¿ok? 13 millones de líneas telefónicas de la compañía Claro, 5 millones de la compañía Movi y 500, hasta creo que el año actual, 580,000 abonantes de la telefonía ex Allegro, ¿no? Hoy CNT. Y la otra también es del caso de la salud, ¿sí? El caso de la salud, pese a que se ha hecho, hemos mejorado significativamente, y creo que todos los presentes podemos entender, pero la pregunta es que si es que los regímenes especiales o las leyes no bastan para regular estos mercados, ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? Por favor. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, lo que usted menciona es parte de una política estatal o política del Estado. La superintendencia interviene básicamente en lo que tiene que ver con la prevención y sanción de conductas anticompetitivas o conductas sancionables por la ley. Nosotros, en términos de políticas, lo que podemos hacer es hacer recomendaciones sobre determinada política, ya sea en los sectores regulados o estratégicos o en los sectores no estratégicos. Nosotros, como lo dije ayer, lo que podemos hacer es aportar el punto de vista del mercado o punto de vista de eficiencia en el mercado y recomendar lo que a nuestro punto de vista podría ser mejor para generar estas eficiencias, sobre todo a nivel de empresas estatales. Sin embargo, creo que lo otro ya es una política de Estado. Yendo al caso Allegro CNT, yo creo que el sector de telecomunicaciones es un sector muy especial, que tiene muchos elementos, tiene muchos temas de infraestructura, muchos temas de costos. En todos los países, diría yo, no es el caso ecuatoriano, no es el caso de América Latina, es el caso incluso de Europa. Los monopolistas históricos son ahora o han dado paso a oligopolios o incluso monopolios, porque ya existe toda esta estructura instalada. Entonces yo creo que el caso que usted menciona fue un efecto de esto que estamos mencionando. Si recordamos un poco la historia, la infraestructura que fue vendida a un operador privado, entonces es un efecto de esto. La ley fue debatida por 10 años, la ley sobre control de poder de mercado. Esta ley lo tenemos a partir de octubre del 2011. Entonces yo creo que a partir de octubre de 2011 podemos dar un vuelco y dar una nueva visión de todo lo que tiene que ver con eficiencia en los mercados. Lastimosamente nosotros no podemos, nos encantaría, pero no podemos hacer más que recomendaciones sobre lo que sería más eficiente respecto a una empresa pública o privada. Pero ya, como le digo, el caso de telecomunicaciones son aspectos bien específicos. El caso de salud también son temas, son sectores que yo creo que son muy complejos, que tienen muchas cosas que deben ser analizadas.
caso de telecomunicaciones, yo creo que la visión de la superintendencia de un órgano o una autoridad de competencia no es suficiente, porque el órgano de regulación tiene que darnos todo el tema de atrás, que hay atrás, temas de precios de tarifas, nuevamente temas de infraestructura. Entonces todo viene de un trabajo conjunto entre todos los organismos del Estado, función de transparencia ejecutivo, para que al final que se vea beneficiado sea el consumidor por estas eficiencias que esperamos sean las empresas estatales. Gracias. Bueno, muchas gracias por concederme la palabra y felicitaciones por la organización del evento. Creo que el espacio para debatir estos temas son las universidades y qué bien que se haga este evento en la Escuela Politécnica. Mi pregunta, o más que es una reflexión a las tres personas. Primero, según Wallenstein, existen 7 monopolios que manejan el mercado a nivel mundial. Por lo tanto, nuestros países lo único que hacen es ser distribuidores de los productos que se dan ahí. Y estos están concentrados en los países del centro, están en Estados Unidos, en Europa y en el Japón. Frente a eso, sin embargo, en este momento en la crisis mundial, ellos se encuentran con índices de indicadores negativos. Y cuando revisamos los índices del Foro Económico Mundial y del Instituto de Administración Europeo, los países latinoamericanos están por debajo, cada vez vamos perdiendo competitividad. Por ejemplo, el Ecuador al 2009 tenía el puesto 104, al 2011 está en el puesto 105, hemos perdido un punto. Y todos los países latinoamericanos, entonces yo creo que debemos hacer alguna legislación, algunas leyes directas para poder enfrentar a las grandes potencias. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de los indicadores económicos mundiales, China es el primero que tiene un índice de crecimiento del 8% en promedio, y luego está Latinoamérica en promedio igual de un 4%. Entonces, ¿cómo nos explicamos que se pierda competitividad si tenemos la riqueza en nuestras manos? Claro que no tenemos tecnología porque están concentradas en las grandes potencias, pero ¿qué hacer como bloque o como países para poder enfrentar esta pérdida de competitividad en los indicadores y mejorar la eficiencia nuestra? Porque tenemos que reconocer que la eficiencia no es buena de Latinoamérica, ¿sí? Esa es mi pregunta para los tres panelistas, por favor. Gracias. ¿Tienen? Okay. Bueno, la verdad es que no he revisado en detalle estos índices de competitividad. Generalmente miro Panamá y lo veo muy bien, o sea, siempre ha estado mejorando, pero me parece interesante esta reflexión sobre eficiencia y competitividad, ¿no? Porque yo a alguien le comentaba, puedo ser muy ineficiente y a la vez ser competitivo. O sea, la competitividad no es un tema no es un concepto derivado de la economía. No está eso. Tú encuentras eficiencia, productividad, competencia, pero competitividad es un tema más elaborado, pero no está asociado a eficiencias productivas. Lo más que lo vinculan es a, bueno, haz lo correcto, sé eficaz y además de eso, además de hacerlo eficaz, hazlo bien, hazlo de forma eficiente, ¿no? Pero las competitividades de los países van en función de mano alzada, o sea, de qué tanto incentivos doy, etcétera, ¿no? O sea, yo puedo tener más eficiente que usted y usted tener más competitividad en el mercado internacional que yo porque tiene incentivos que lo ponen por encima de las eficiencias que yo tengo sobre usted, ¿no? Y viceversa. Entonces, lo primero, lo que uno sí puede hacer es mejorar la eficiencia interna. Ya dependerá de los recursos de los países ver qué tan competitivo puede ser en términos de generar los incentivos, de dar bonos, que es lo que está dándole a uno al inversor privado para que se decante por uno u otro lugar, ¿no? Claro. Bueno, yo soy bastante neoclásico en eso, o sea, haz lo que haces relativamente mejor, ¿no? Siguiendo a Ricardo, voy en esa vía, ¿no? Yo identifica eso y aunque absolutamente sea
haz lo que haces relativamente mejor. Creo que esa es la dirección correcta de que cada uno tiene que hacerlo. O sea, zapatero a tu zapato, ¿no? Bueno, yo en este último punto disiento con mi compañero de Panamá. Yo soy pre-ricardiano, me considero pre-ricardiano. El concepto de eficiencia relativa para mí es simplemente un artilugio que utilizó Ricardo para importar granos en Inglaterra, para aumentar la ganancia del capitalista, digamos. Yo no creo que uno deba hacer lo que relativamente sea más eficiente. Lo que sí creo es que uno no puede hacer todo, lamentablemente, porque sería bárbaro. Sí, ojalá pudiéramos hacer los mejores autos, tener la mejor soja, los mejores servicios, sería bárbaro. Pero lo cierto es que no se puede. Entonces, lo que hay que hacer es un análisis serio, sectorial, de cuáles son aquellos sectores particulares en donde se observa una potencialidad creciente. Es decir, sectores que son competitivos en el mercado interno, que tienen la posibilidad de crecer, de exportar y de ganar una cuota internacional en el mercado que nos permita a países como el nuestro, que tiene el problema cambiario, la Argentina tiene un problema histórico de la brecha cambiaria muy importante, que permita hacer ingreso de divisas y particularmente que permita que los mercados argentinos se posicionen a nivel mundial. Pero no podemos hacer todo, ¿sí? No podemos producir todo, pero tampoco podemos producir solo soja. Tampoco podemos pararnos en el concepto ricardiano de decir somos más eficientes en soja, entonces vendamos solo soja y compremos todo el resto. Pero si un día el precio de la soja se cae, entonces ¿qué hacemos? ¿Sí? Cuando tenemos la mano de obra, el empleo está dedicado únicamente a la soja. Ricardo, ¿qué diría? Bueno, ahora que pasen a hacer autos. Sí, claro, decirle a un agricultor de soja que pase a trabajar en la planta de la Peugeot. ¿Cuántas capacidades humanas se necesitan para que la persona realmente pueda trabajar en el otro sector? Entonces, el concepto ricardiano para mí tiene esa deficiencia, ¿sí? Que trata el capital humano como si pudiera la misma persona trabajar en una petroquímica o cortar el pelo. Eso no es cierto, lo vemos en el día a día. Pero también es cierto que no podemos hacer todo. Y tenemos que elegir sectores específicos. Y ahí hay una cuestión, una vez que elegimos el sector, está esa vieja discusión entre, la competencia, propinar la competencia en las fronteras del país, quizás impida que, si tuviéramos un monopolio en ese mercado, quizás este monopolio sería un campeón nacional y al crecer de forma impulsada por la política pública, podría acceder a los mercados internacionales, posicionarse fuertemente con una cuota de mercado estable y lograr esta ganancia de competitividad genuina, que es lo que vos estás marcando. El problema es qué consecuencias trae eso, qué consecuencias trae ese campeón nacional, ese monopolio, dentro de las fronteras del país. ¿Sí? En Argentina hemos tenido experiencias en la década del 50 y 60, cuando se comenzó el proceso de sustitución de importaciones, donde se daban subsidios y subsidios a empresas que hacían, por ejemplo, heladeras, empresas que hacían lavarropas, cocinas. Y es cierto, crecieron muchísimo, pero ¿a qué costo? El consumidor pagó un precio carísimo por esos productos, ¿sí? Y por productos malos. Y productos malos y que se empezaron a quedar detrás de la frontera de producción mundial. Y entonces al momento que querían exportar ya no podían exportar heladeras porque esas heladeras ya no las compraba nadie. Entonces, ¿cuál era el fin último? Ganar una cuota de mercado internacional. No lo logran. ¿Por qué? Porque se quedaron con ese mercado interno absorbiendo excedente del consumidor a través de precios supracompetitivos, y era más cómodo hacer eso que trabajar todos los días en eficiencia, en ganancia de competitividad genuina para posicionarse en el mercado internacional. Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando uno piensa en, es un contexto de crisis, hay que hacer que nuestras empresas crezcan, vendan más. Pero ¿a qué precio? Si lo vamos a regular, si vamos a hacer un seguimiento, si vamos a impedir que se haga abuso al consumidor interno, bienvenido sea, ¿sí? Que las empresas prosperen y vendan afuera. Pero si eso es a costa
en desmedro del consumidor nacional, creo que no está bueno, ¿sí? No es algo sensato. Pero es una cuestión de política, más que una cuestión de competencia, es una cuestión de política económica, de decidir cuál es el rumbo del país. Yo creo que la Comisión de Competencia en cada uno de los países debe vigilar el mercado y evitar que se generen abusos, aun cuando esos abusos sean para que haya ganancias de competitividad y para poder exportar al mercado mundial. Digo, nada justifica un abuso del consumidor nacional. Nada. Eso creo que tiene que estar claro, ¿sí? No tenemos que nosotros pagar ganancias de un capitalista que pocas veces, se reinvierte, pero cuando el capitalista se da cuenta de que no le hace falta reinvertirlo, no lo reinvierte, porque maximiza beneficios. Es una actitud lógica, ¿no? Si no tiene la obligación de reinvertirlo, no lo va a reinvertir. Si tiene un mercado cautivo nacional, seguramente se quede ahí y no vaya por más, ¿sí? Entonces, bueno, hay que buscar el equilibrio para lograr ambas cosas. Vamos con una última pregunta, me parece. ¿Dónde estaba el micrófono? Pues Isa, gracias. Bueno, buenas tardes. Igual que todos los compañeros que han hablado en este auditorio, les agradezco bastante a los señores que han organizado este evento, ya que estos conocimientos van en beneficio de toda la ciudadanía. Quisiera decir, yo trabajé 20 años en el INECEL, en el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, entonces conozco bastante del tema que se ha hablado sobre el problema energético, especialmente de la electricidad, ¿no? Pertenezco a un observatorio de control social y en donde estamos, digamos, tenemos personalidad jurídica y podemos, digamos, controlar, digamos, los problemas que se pueden dar en las entidades del Estado, y donde tenga el Estado capital invertido en entidades privadas. Y también pertenezco a un observatorio del medio ambiente. Bueno, principalmente a mí me preocupa es una situación. Las dos empresas o el oligopolio de las empresas telefónicas Movi y Claro, realmente para mí han venido dando un servicio sumamente explotador para los ciudadanos, e incluso voy a utilizar una palabra que es un poquito media fuerte, pero abusan mucho de los clientes. Para dar un ejemplo, yo tengo un plan y muchas otras personas, ¿no? Entonces, donde el plan era, por ejemplo, para 15 meses, ahora me dicen que si quiero un plan solamente es para 24, se han puesto ambas empresas de acuerdo para 24 meses. En segundo lugar, cuando yo he ido y me he metido en un equipo, y no solamente yo, sino otras personas, dicen, bueno, usted se hace cargo de este plan y al equipo se lo regalamos, pero a la final, cuando tú te quieres retirar del plan, te dicen, no, sabe que págueme el equipo que yo les regalé. Entonces, otra cosa, que ayer nomás estuve conversando, me dicen que automáticamente, yo tengo un plan que se me caduca dentro de 2 meses, y me dicen automáticamente usted queda comprometido para 2 años más. Dice, si es que usted no notifica con anticipación con 2 meses que ya no quiere. O sea, digamos, ¿cómo me van a mí a obligar a ocupar un servicio que no me gusta? Eso para mí que viene a ser un abuso. Entonces el Estado sinceramente no ha controlado esta situación. Cuando estuvo en la campaña política, o el señor presidente Rafael Correa ofreció arreglar este problema, porque en ese entonces cada centavo por minuto valía, cada minuto valía 25 centavos, y el señor presidente dijo que en el mundo o en Estados Unidos con 8 centavos de beneficio era un buen negocio para este tipo de empresas, ¿no? En la actualidad han bajado a 17 centavos, normalmente para lo que se llama prepago ya.
para postpago hay unos planes así, pero con ciertas trampitas que se dice que vienen en perjuicio del Estado. Entonces yo, igual que el caballero que mencionó, ¿qué pasó con la empresa Claro, que el señor presidente ofreció, con la empresa Alegro? El señor presidente ofreció a los ecuatorianos que esa empresa le iba a ayudar en la parte económica y en diferentes aspectos para evitar este problema de estas dos empresas, como repito, Movi y Claro, pero eso no ha pasado, no se ha dado nada. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, a la compañera que representa aquí a nuestro país, nos ha dicho que yo no lo sabía, ¿no?, que esta superintendencia de control de mercados en realidad no tiene decisiones directas, o sea, digamos, hacen recomendaciones. Entonces yo me pregunto que casi, digamos, no tendría razón de existir, porque si es que hace una recomendación, viene a ser más o menos como un observatorio, como una veeduría. Yo también he sido veedor. Cuando vino el veedor Baltasar Garzón, dijo sobre los problemas que se dieron, que si hay recomendaciones, pero ¿qué dijeron si las recomendaciones no tienen validez? Simplemente si nosotros creemos las hacemos caso y si no, no. Entonces, ya mismo termino, perdón. No. Entonces, para yo les pregunto, irnos al coffee break todos. Sí, ya. Entonces yo les pregunto a los dos señores, si digamos, a los dos de Argentina y usted como es de Panamá, si la superintendencia tampoco tiene autoridad para sancionar o para tomar decisiones, o sea, si igualmente solamente pueden hacer recomendaciones. Esa es la pregunta para los dos compañeros. Muchas gracias. Antes quisiera hacer una aclaración. Estábamos hablando sobre políticas. Nosotros podemos hacer recomendaciones sobre políticas, pero sí sancionamos conductas contrarias a la ley. Ahí quiero hacer una distinción. Como dije, somos órgano fiscalizador, órgano de control que sanciona conductas anticompetitivas o conductas de abuso de poder de mercado. Entonces, cuando yo hablo de recomendaciones, me refiero a recomendaciones sobre leyes, recomendaciones sobre normas regulatorias. Solo ahí tenemos recomendaciones no vinculantes, pero la función principal de la superintendencia es controlar y sancionar conductas que se consideran contrarias a la ley de control de poder de mercado. Respecto al ofrecimiento al presidente, no, obviamente no puedo responder, pero entiendo el principio económico atrás de su ofrecimiento. En economía, y me corrigen los economistas, cuando entra un tercer o segundo competidor al mercado, se entiende que ejerce suficiente presión como para hacer que los precios bajen. Entonces entiendo que la lógica atrás de la entrada de un operador en el mercado era efectivamente poder crear esa presión para que bajen los precios a los consumidores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada, una cosita chiquitita y después me meto más en la pregunta, un poco en defensa de esta superintendencia. Digo, Roma no se creó en un día, las cosas no se hacen en un día. ¿A qué voy con esto? A que la superintendencia acaba de empezar y es muy importante. El rol que cumplen las agencias de competencia en el mundo es muy importante. Y su capacidad de afectar directamente a la política o a la economía en general, bueno, puede ir creciendo. Digo, es mejor que nada, seguro, y cuanto mayor sea la posibilidad que tengan de ejercer directamente recomendaciones, o no recomendaciones, sino directamente políticas de competencia, bueno, mejor. Pero eso no implica que el hecho de que no tengan en conductas, al parecer sí, si en caso de concentraciones no tienen directamente la posibilidad de ejercer una política de competencia, bueno, es importante que crezcan en análisis de concentraciones, es importante que efectúen recomendaciones sólidas y seguramente en algún momento alguien diga, bueno, ¿por qué no dejar a la superintendencia que directamente haga la política de competencia si lo viene haciendo bien en estos últimos años? Digo, pero las cosas no se hacen de la nada. Si no existe la capacidad de analizar una concentración, seguramente no va a haber posibilidad de tomar una política pública en ese sentido. Si creamos las capacidades de hacerlo, es probable que en el corto plazo podamos delegar en esa agencia de competencia la posibilidad directa de hacer una política de competencia. En el caso de Argentina, la Comisión tampoco tiene
en ninguno de los dos casos, ni en concentraciones ni en conductas anticompetitivas, la posibilidad de hacer la política. Es decir, lo que hacemos dentro de la comisión es elevar al secretario de Comercio argentino un dictamen, que es un dictamen vinculante. Es decir, el secretario de Comercio debe acatar ese dictamen, o en contrario, en caso de no querer acatarlo, debe realizar un dictamen paralelo que reúna las condiciones de análisis de competencia como para tomar una política en contrario a lo que recomendó la comisión. Esto básicamente se hace muy poco porque el secretario debería contar con una comisión paralela, digamos, que le haga los análisis de competencia con la misma calidad que lo hace hoy por hoy la comisión. Con lo cual el secretario lo que ha hecho es delegar en la comisión esa responsabilidad y confía en que la comisión es un organismo lo suficientemente sólido como para tomar políticas de competencia. Ahora, finalmente, el que lo aplica es el secretario. Con lo cual, digo, uno puede ir creciendo y hay mucho por recorrer en este camino de ser una agencia de competencia, pero bueno, por algo se arranca y es muy importante, creo que hay que valorarlo. Y cuanto más mejor, por supuesto, pero antes hay que ser robusto, hay que ser sólido, hay que tener análisis interesantes y hay que ver que efectivamente defiendan este interés económico general y bueno, y es un camino a recorrer y hay que recorrerlo. Y por otro lado, una última cuestión, esto de las empresas de telefonía móvil. Como consumidor estoy completamente de acuerdo con usted en que generalmente el consumidor recibe un abuso. Seguramente una agencia de competencia tiene mucho que ver dentro del mercado de telecomunicaciones, que es un mercado muy complejo, es un mercado que yo particularmente no manejo y que he decidido no manejar porque me resulta excesivamente complejo. En la comisión tenemos especialistas, gente que hace muchos años trabaja en ese mercado y que realmente lo conoce bien y que puede detectar abusos que no son de tipo de lo que es la defensa del consumidor, que en Argentina tiene otra ley distinta, sino que encuadran dentro de la ley de defensa de la competencia. Y teniendo estos técnicos especialistas es que se detectan y una vez detectados se puede tomar una política de competencia para que esos abusos al consumidor ya no existan. Pero es un mercado complicado, es un mercado muy específico y requiere un conocimiento grande para poder entender por dónde viene el abuso al consumidor. Quiero hacer un par de comentarios, sobre todo, digamos, la tarifa en el sector eléctrico en Panamá. La tarifa en el sector eléctrico en Panamá está compuesta por generación, transmisión, distribución. Transmisión y distribución están regulados y pues la parte de distribución, ¿no? Lo que hace la distribuidora comercializadora, pues hay componentes que afectan ese elemento. Entonces, por ejemplo, iluminación pública o número de agencias, ¿no? En ocasiones lo que ocurre es que el regulador tiene todo el interés de regular lo fino y entre más barato logre ese componente, pues va en la dirección que él busca, ¿no? Que la tarifa sea más. Entonces, terminas, por ejemplo, cerrándole las puertas a los consumidores de poder reclamar. No tienen dónde reclamar, pues no hay nada más una o dos agencias, ¿no? Entonces hay lugares, si usted le pregunta a los usuarios, ¿les gustaría tener más agencias? Sí. ¿Pero va a ir en tu tarifa? No. Entonces hay que tomar decisiones que son decisiones no necesariamente fáciles, son decisiones que tienen complicaciones, pero que el regulador sí las puede tener y eso le da una herramienta al consumidor para tener cómo defenderse, ¿no? En Panamá, en el sector eléctrico pasan cosas que
casi que hay que tener una guía para saber, bueno, si el reclamo es de fluctuación, tengo tantos días, y la otra parte tiene tantos días, y entonces cuando me llega a mí nuevamente, si no objeto dentro de tantos días, pierdo la oportunidad, y suena como extraño, ¿no? Ahí hay espacios salvables de regulación, de mejorar esos espacios, ¿no? Y no son temas que no se puedan superar, o sea, van en la dirección de brindarle las herramientas a los consumidores para que ellos puedan ejercer sus deberes, lo que mencionaba en la mañana. O sea, es importante que nosotros tratemos de resguardar sus derechos, pero es importante que él actúe con diligencia, que si ve que algo algo está ocurriendo mal, que actúe de forma activa. A nosotros nos llega todo tipo de reclamos asociados a los consumidores, ¿no? Aunque tenga que ver con calidad de servicios, de los servicios públicos. Evidentemente tomamos todo lo que tenga que ver con cláusulas abusivas de contratos. No somos solamente una agencia de competencia, sino que somos de protección al consumidor. Entonces, tengo un problema, protección al consumidor, todo tipo de problemas de cualquier industria, mercado, regulado directamente o no, viene a nosotros. Nosotros a veces tenemos que canalizarlos. Pero en ese espacio vamos, por ejemplo, tratando de ser innovadores o activos o sugerirle al regulador. El regulador emite una directriz que le ponga límite. Por ejemplo, en esto que usted mencionaba de los costos de salida, ¿no? Hice un contrato y cómo, o sea, evidentemente usted se da cuenta cuando le están subsidiando el equipo, ¿no? Le están dando un smartphone gratis o $50, qué sé yo, y un contrato de 18 meses. Si se retira hoy, básicamente se lo está llevando gratis, ¿no? Él está apostando que en ese periodo el tráfico es suyo y puede recuperar la inversión o el total o la parte que le subsidió. Allí lo que hemos hecho, por ejemplo, nosotros tenemos portabilidad. Inicialmente había una condición de que si no ha vencido el contrato y no ha pagado el diferencial de lo subsidiado, no se puede portar. Se sacó una resolución, recomendamos al regulador, el regulador sacó una resolución donde el que no haya terminado el contrato y el que no hayas pagado el remanente no te limita a que no te puedas portar. Siempre te puedes portar, pero la deuda queda. O sea, tú hiciste un contrato donde era por tanto tiempo y eso era lo que equivalía al subsidio. Ahora, esa deuda se hace más compleja cobrar, pero está allí y tenemos nosotros una figura de Asociación Panameña de Crédito donde las personas morosas quedan. Puedes usar ese instrumento, o sea, la empresa puede listarte en esa base de datos como moroso para que tengas incentivos a cumplir tu compromiso, tu deuda, ¿no? Lo otro era asociado a que el precio al que te tabulan el subsidio que te están dando tenga que ser un precio de mercado y no un precio de lista, ¿no? Las empresas compiten en Panamá de tal forma que a veces el precio de lista es inclusive por debajo del precio de mercado, ¿no? Panamá es un caso particular en el mercado de telefonía móvil, porque la regulación directa en el mercado de aguas arriba, en los cargos de terminación, es, yo digo, horrible, no existe. Pero está la competencia aguas abajo, que todas esas rentas en el mercado de interconexión terminan derivadas, trasladadas a los consumidores. El costo promedio de una llamada móvil en Panamá está por debajo de los 6 centavos. Y si haces un net te sale free. Todavía hay cosas que perfeccionar, ¿no? Como para saber si la llamada siempre es on net, ¿no? Como tener una base de datos donde yo pueda poner el número y saber en ese momento si él se ha portado o no, porque yo puedo pensar que usted está en el operador B y utilizo yo mi chip de operador B para hacerlo on net, pero si usted no me avisó y en la semana usted se cambió al operador C, entonces ya estoy haciendo una llamada off net y no estoy aprovechando la llamada on net, ¿no? Pero si yo puedo, antes de hacer la llamada, verificar en un sitio que me diga a dónde usted se trasladó, pues cada vez que lo llame yo voy a procurar hacer la llamada on net, ¿no? Entonces el mercado está súper maduro, entonces los competidores tratan de retener sus clientes y son muy agresivos, De hecho, el tráfico de voz,
las fuentes de ingresos tienen que ser innovadoras, tienen que ser en valores agregados. Eso viene en caída, el tema de SMS, de tráfico de voz, porque la gente busca formas de hacer la llamada gratuita. O sea, temas con voz vienen por esa vía. Como decía, o sea, lo que usted está planteando son temas que, a mi juicio, es un tema de mayor efectividad regulatoria, o sea, de medirlo, de seguirlo más de cerca, ¿no? De asegurarse de que no esté cometiendo excesos e implementar esa normativa. Pero no es algo insalvable desde el punto de vista de la estructura conceptual de un mercado, ¿no? Que esto no puede ser, que el mercado debe funcionar así, ¿no? Es simplemente estar más activos y ser más innovadores de cara de aprovechar el lado de la demanda. Nosotros, un poco divorciado, pero por ejemplo hacemos muchos rankings de precios de combustible en las estaciones de combustible por zonas, ¿no? Porque no todo el mundo, la gente siempre más o menos sigue una misma ruta, entonces bueno, en tal ruta estos son los precios y hacemos ranking. Así decimos con los precios de los supermercados y hacemos ranking. Las empresas que están en primer lugar aprovechan eso y lo utilizan. La Autoridad de Protección al Consumidor, ¿no?, validó o indica que nosotros somos los más económicos en tal ruta, ¿no? Un consumidor activo premia eso, ¿no? Y se traslada a consumir a ese sector, y entonces al verlo, la competencia lo que hace es que reacciona. Pero si el consumidor se porta pasivamente, o sea, no premia a ese supermercado, a esa cadena de supermercado por ser la más económica, pues los demás no tienen ningún incentivo a tratar de mejorar, dejan todo en la condición. Entonces, por un lado se necesita más actividad de parte de la entidad regulatoria, pero por otro lado, el complemento más efectivo es el rol diligente de los consumidores, ¿no? Ejercer sus deberes en el mercado. O sea, reclamar oportunamente, estar siempre procurando las mejores ofertas. Eso es fundamental para que el mercado se vaya consolidando. Listo. Muchísimas gracias. Les quiero indicar que inmediatamente vamos a comenzar con la plenaria, así que por favor quiero invitar también a los distinguidos expositores y nuevamente nos ubicamos en la mesa principal para iniciar a hacer un resumen de lo que ha significado esta jornada, las mesas de trabajo que se desarrollaron inclusive en el cuarto piso para proceder a un conversatorio y luego procederemos a la clausura de este evento. Señalar también que luego del mismo pues estaremos entregando los certificados de asistencia. Emily, por favor. Muchas gracias. Invitamos también a Gabriel Salazar, representante de OLADE, para que nos acompañe en la mesa, a David Segovia, representante de la Comisión de la Nueva Arquitectura Financiera Regional, al doctor David Echeverría, intendente de Investigación de Prácticas Desleales, sí. Sí, Gabriel Salazar. Gabriel Salazar. Gabriel Salazar.
Sí, más acá. Gracias. Nada más. Sí. Ingeniero Lenin Uvidia, por favor, le invitamos a subir. Ya le van a ver una silla. Pedro viene. Bueno, la idea de esta plenario, de este conversatorio, es hacer un poco un resumen de todo lo que se ha tratado durante estos 2 días. Hubieron 3 mesas de trabajo paralelas. En este sentido, nos gustaría que compartamos todos un breve resumen de lo que se trató en estas mesas. Por favor, ingeniero Uvidia, ¿nos puede ayudar con un breve resumen de lo tratado en la mesa 1, por favor? Sí, la mesa 1 tenía que ver con el tema de los aspectos tecnológicos y el tema energético. En todo caso, se discutieron, fue muy rica la discusión y fundamentalmente podríamos entrar en la necesidad de poner atención, modelar al tema de todo lo que es subsidios. En todo caso, el subsidio, de lo que se dijo ahí, no abona en nada en absoluto a las eficiencias. Y el problema de la eficiencia es un problema muy importante dentro del punto de vista tecnológico. También se puntualizó el hecho de que todo lo que sería subsidios tienen que ser debidamente seleccionados y sobre todo dirigidos a los sectores que realmente lo necesitan. Es un aspecto fundamental. Obviamente eso está regulado por los aspectos socioeconómicos y por supuesto aspectos de carácter económico, ¿sí? Se habló también sobre el tema de la generación eléctrica y la importancia de la hidroelectricidad dentro de nuestro país. También se dijo que el tema de la generación térmica no nos vamos a salvar, siempre va a estar presente. El asunto es que debemos tener un sistema de generación que, maximizando la confiabilidad, minimice el equipo necesario térmico para poder satisfacer circunstancias particulares, ¿no es cierto?, de deficiencia energética. Un tema que se discutió mucho ahí es la cuestión esa de los interconectados. Se decía que el interconectado, dadas las situaciones actuales, permite el intercambio de energía entre países, pero sobre todo se hizo una interesante reflexión sobre el tema de que esto abona mucho a la confiabilidad de los sistemas energéticos, particularmente el eléctrico. Es decir, llegar a usar un sistema energético interconectado en el momento en el cual tengamos deficiencia de energía por algún accidente, por algún problema, o en su defecto tengamos posibilidades de exportar y necesidades de los otros países. Se habló mucho sobre el tema de la generación eléctrica, pero en la parte previa, lo que usted hacía énfasis en el tema de que la electricidad es una de las energías que es tan amigable que podemos obtener del uranio, podemos obtener del diésel, del gas y así sucesivamente. En esos términos se conversó mucho y se vio la necesidad de comenzar ya a trabajar, a introducir dentro de la matriz energética el problema del gas. Existen ciertos tipos de convenios entre países como Ecuador, Venezuela, Colombia, para traer gas natural desde Venezuela. Colombia creo que ya lo tiene hecho. Esto daría mucha confiabilidad al mercado y sobre todo nosotros podríamos modelar adecuadamente y optimizar, como me dije yo, maximizar la confiabilidad de los sistemas. Algo se mencionó también sobre el tema del gas natural licuado en el mercado, un poco también orientado al tema de la eficiencia o de mejorar los escenarios energéticos. Sin embargo, también se mencionó ahí la necesidad de generar nichos atractivos.
Es decir, el papel que va a tener la Superintendencia de Control de Mercado es muy importante porque tienen que generar unos nichos adecuados de tal manera de que haya inversión privada. Se dice que tenemos alrededor de 22.000 megavatios en energía hidroeléctrica. Implementarlos, o sea, grosso modo, están sobre los 50.000 millones de dólares. El problema es dónde está esa plata. Los gobiernos no lo tienen. Entonces tienen que generarse estos escenarios a través de la normativa que se desarrolle para poder hacer atractivos los negocios. De ahí la importancia de esta superintendencia dentro de muchas otras actividades que definitivamente serán necesarias, ¿no? Es importante también, y es una última reflexión, ¿no es cierto?, diversificar el consumo energético. Así como nosotros queremos ahorrar energía, así también quiere ahorrar Colombia, así también quiere ahorrar Perú, todo el mundo quiere ahorrar. Y solamente habrá un intercambio de exportación en el momento que haya un superávit en un lado y una necesidad en otro, por lo que sea. Vamos a tener energía eléctrica en una cantidad considerable, entonces tendríamos que apuntar directamente al sector de consumo. O sea, cambiar en la matriz energética nuestros patrones de consumo, entendiendo que la matriz energética como la está presentada ahora y como la tenemos es el reflejo de todos los sistemas que hemos tenido. Lo que nos están mostrando ahora esa matriz es toda la historia, si puede llamarse así, de cómo se han venido desarrollando los sistemas energéticos dentro de este país. Así se habló, por ejemplo, de diversificar y atacar todo lo que es transporte pesado con energía eléctrica. Tenemos en la red programas de investigación en conversión de hidrógeno, en redes de frío para este país, ¿sí? Generación de abono, usando estos excedentes, pero por supuesto generando estos nichos que permitan concretar inversión privada. Es fundamental. Eso sale del plano tecnológico, está más bien en el plano socioeconómico de mercado, que será la superintendencia la que regule. También se vio la necesidad, ¿no es cierto?, de tener cierto tipo de talleres, yo no sé cómo decirlo, pero definitivamente involucrar a los sectores más importantes de la economía de este país, como son el sector de la agricultura, la industria, el Ministerio de Economía, los sectores productivos en general, para más o menos tener una idea clara, un panorama claro de la incidencia de la energía en todo su quehacer económico. Y sobre todo y fundamentalmente se hizo mucho énfasis en generar condiciones socioeconómicas que permitan hacer negocio, que permitan la inversión, porque el Estado no va a tener los dineros, mucho dinero, pero si se generan, insisto, escenarios adecuados, podríamos tener éxito. Es evidente que también se hizo hincapié en lo complejo de las relaciones del mercado energético, en las complejas relaciones que se tienen en el sistema térmico. Se usaron 3 o 4 ejemplos que ilustraban el tema, y de ahí la necesidad imperiosa de simular, desde el punto de vista de dinámica de sistemas, estos sectores. Nosotros estamos trabajando con la UNAM, con algunos doctorados sobre el tema. Muchísimas gracias. Pido a David Echeverría si nos puede hacer una breve reseña sobre la mesa número 3. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La mesa que me ha correspondido dirigir se encargó de discutir aspectos relacionados con las ayudas públicas en relación al sector energético tradicional y el sector energético alternativo. En esta mesa contamos con la ilustrada participación del doctor Benjamín Contreras, representante de la Autoridad Mexicana de Competencia, quien nos participó respecto de su experiencia, la experiencia de su país, de cómo dirigen esta clase de ayudas públicas al sector energético. En resumidas cuentas, en México, las ayudas públicas son proporcionadas a través de subsidios directamente. El régimen general de subsidios en México está compuesto por lo que el doctor Contreras denominó como la responsabilidad hacendaria, que se refiere a que cuando se utilizan fondos públicos, estos deben ser sujetos a un análisis previo, a una publicación y a una contradicción.
Sin embargo, puntualmente, en el caso del sector energético, manifestó que existe una aplicación distinta de este sistema, es decir, no se está ejecutando, ya que no se trata de dinero que proviene de las arcas estatales específicamente, sino que se trata de dinero que es asumido por las propias empresas públicas que operan en el sector energético. Eso por una parte. Por otra parte, nos manifestó de la experiencia mexicana el desarrollo de sistemas alternativos de ayudas públicas, como por ejemplo se dio en el caso que tuvieron al reemplazar refrigeradores viejos por refrigeradores nuevos, en los cuales el Estado intervino brindando estas ayudas para la compra y la modernización de estos equipos, justamente para poder generar una modificación en los comportamientos y en el consumo de energía, igualmente en caso de luminarias. Sin embargo, la conclusión fue que en realidad no fue completamente efectivo, y la conclusión se relacionó más a que la ayuda pública debe estar encaminada hacia un subsidio mejor focalizado. En este punto, la mesa de trabajo realizó la sugerencia de que se trate el caso ecuatoriano puntualmente en relación a cómo estamos aplicando nosotros justamente los subsidios en el sector puntual del GLP, del gas, a fin de que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado pueda tener un papel activo en relación al análisis técnico del estado de la efectividad de este subsidio, y en caso de que sea prudente se emitan las recomendaciones, nuevamente repito, técnicas que puedan permitir que se focalice de mejor manera el subsidio, que no se disipen los recursos que se está dando a través de esas ayudas públicas, y en general que se garantice una mejor aplicación del sistema. Por otra parte, el doctor Contreras nos manifestó que la forma en la cual la autoridad de competencia en el caso mexicano actúa es muy similar a la que actúa la autoridad de competencia en el caso ecuatoriano, a través del análisis ex post de las ayudas públicas que se puedan brindar para poder emitir las correspondientes recomendaciones en caso de que sea menester que se las mantenga, se las modifique o se las elimine. Sin embargo, la particularidad del caso mexicano es que el criterio y la recomendación de la autoridad de competencia puede no ser vinculante, pero también puede ser vinculante, a diferencia del criterio que emite la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que es una mera recomendación. Siguiendo con el debate que se había generado, que ya me mencioné hace un momento, respecto de la efectividad de la aplicación del subsidio del gas en el caso ecuatoriano como una ayuda pública, existieron múltiples opiniones de que se debe utilizar cada una de las experiencias que se puedan acopiar en esta clase de talleres para poder integrarlas al estudio. Igualmente se debe hacer uso de las distintas herramientas que tiene el Estado ecuatoriano, como por ejemplo las bases de datos de otras instituciones públicas, para poder construir una sinergia que permita entender realmente cuál es la dinámica de la aplicación de este subsidio, ya sea a través de, como ideas simplemente, que se acogieron en la sistematización de la mesa de trabajo, a focalizarlo a través de las bases de datos del SRI, a través de la focalización del bono de desarrollo humano, y en general a través de las distintas herramientas que pueden o no pueden servir para este fin. También hubo pedidos concretos por parte de las concurrentes que representaban a las universidades para que se las integre en el trabajo de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, a lo cual se hizo las declaraciones correspondientes de que efectivamente esta es una política institucional por parte de la Superintendencia en relación a trabajar conjuntamente en líneas de investigación concretas que se puedan desprender de los estudios de mercado que desarrolla nuestra institución, así como también a través del apoyo para los estudios de posgrado, para el desarrollo de tesis y en general para acoger cualquier recomendación que el sector académico pueda presentar. Bueno, creo que eso básicamente es lo que nos habíamos referido en nuestra mesa de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con el segundo, David Segovia. Si nos puedes hacer una breve reseña de lo tratado en la mesa sobre ANEA energética y sistemas de pago.
Bueno, muy buenas tardes con todos, compañeros. En nuestra mesa básicamente se trataron dos puntos relacionados con dos pilares fundamentales en el marco de la propuesta ecuatoriana para la nueva arquitectura financiera regional. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver el tema energético con la propuesta ecuatoriana de la nueva arquitectura financiera regional. Dentro del artículo 3 del convenio constitutivo del Banco del Sur, en el marco de un concepto como banca de desarrollo de nuevo tipo, está estipulado que dentro de las prioridades de desarrollo regional que serán financiadas y propuestas desde el Banco del Sur, está el tema justamente de la soberanía alimentaria, de la salud, de los recursos naturales, del conocimiento, y el tema que ahora nos convoca aquí, que es justamente el tema de la soberanía energética. Eso por un lado, relacionándonos con el tema de contar con un instrumento financiero que pueda consolidar la soberanía energética a nivel regional. Y por otro lado también un pilar fundamental se relaciona con un sistema de pagos energético. Esto básicamente se refiere a contar con un instrumento innovador que permita la comercialización de energía a nivel regional, alejándonos de la lógica del dólar y sobre todo del poder hegemónico del dólar. Como ustedes saben, en plena crisis financiera y económica mundial es fundamental buscar e implementar mecanismos innovadores, alternativos para poder fomentar el financiamiento por un lado de la soberanía energética y por otro lado instrumentos que permitan dinamizar la comercialización de energía a nivel regional. Y estos dos pilares en un marco de soberanía energética. Para esto en la mesa se discutió sobre la necesidad de avanzar hacia una propuesta ecuatoriana que incluya los lineamientos tácticos y estratégicos para considerar y posicionar la propuesta ecuatoriana netamente en el marco de una verdadera e integral soberanía energética. Una soberanía energética que de una u otra manera pueda administrar los riesgos y amenazas relacionados con el control geopolítico estratégico de recursos naturales escasos. En la actual coyuntura de nuestra región, que tiene grandes riquezas relacionadas con energía como petróleo, gas y otros recursos naturales como agua incluso, vemos que no solamente una amenaza para nuestra región constituye solamente una típica guerra convencional, sino también todas las acciones que se puedan realizar en contra de nuestra región para el apoderamiento estratégico de estos recursos naturales propios de nuestros países. Entonces, básicamente en nuestra mesa se discutieron estos dos elementos, ¿no? Por un lado, la necesidad de contar con un instrumento financiero, se habló sobre la potencialidad y capacidades que podría realizar el Banco del Sur y sobre esa base poder comenzar ya a definir un portafolio de proyectos a nivel regional con alcance integracionista que pueda consolidar la soberanía energética. Y por otro lado, como ya lo mencioné, la necesidad de avanzar y construir técnicamente un sistema de pagos energético que dinamice, potencie la comercialización a nivel regional, alejándonos del poder hegemónico del dólar. Y estos dos aspectos fundamentales, como ya lo dije, relacionados en un marco de soberanía energética, pero que no solamente contemple indicadores relacionados con netamente temas económicos o financieros, como lo venía realizando las viejas prácticas de la vieja arquitectura financiera regional, sino que también comience a incorporar indicadores y beneficios de triple dividendo, ¿no? En lo económico, en lo social y ambiental, y que esté en línea, digamos, con otras propuestas que se vienen implementando a nivel regional por parte del Ecuador. Por ejemplo, lo que se propuso en el marco de Río +20, la necesidad de contar con una nueva arquitectura financiera regional que dé prioridad a estas nuevas formas innovadoras de desarrollo, como es el tema de la soberanía energética. También se habló sobre la necesidad de que esta propuesta no solamente sea, digamos, manejada desde la Comisión de la Nueva Arquitectura Financiera, sino que sea una propuesta que esté construida en un marco de pluralidad. En ese sentido, se acordó con todas las instituciones públicas energéticas que participaron en nuestra mesa, digamos, hacer un intercambio de información técnica
que no solamente sirva a la comisión para construir la propuesta, sino que ellos también participen activamente en la construcción de estas dos herramientas que mencioné. También participó muy activamente y como siempre agradecemos la participación de Victorio Auxilia como secretario ejecutivo del OLADE. Vemos que justamente la información de la base estadística en relación al tema de producción, consumo, oferta, demanda, reservas relacionadas con el tema energético es fundamental para poder preparar y construir una propuesta integral relacionada con estos dos aspectos. También tuvimos la participación importante de la doctora Ocampo, quien nos dio de la Universidad Autónoma de México, quien nos ayudó con comentarios en relación a la propuesta ecuatoriana y pienso que es fundamental, digamos, recuperar el contexto sobre el cual se está desarrollando estas dos propuestas, ¿no? Un contexto en el cual estamos en una crisis económica financiera mundial que sigue su marcha, y sobre esa base poder estructurar instrumentos propios para nuestra región relacionados con instrumentos financieros y de comercialización fuera de los poderes que tradicionalmente se han venido posesionando durante muchos años es fundamental. Eso básicamente se trató y bueno, valga la pena ampliar esta invitación de la propuesta ecuatoriana no solamente en ese ámbito de las empresas, de las entidades públicas que participaron en nuestra mesa, sino también abrirlo a otros espacios donde ustedes en sus diferentes especialidades puedan aportar para la consolidación de esta propuesta. Sean bienvenidas. Gracias. Muchísimas gracias. Solo les pediría a los expertos sus comentarios finales sobre los temas tratados para concluir con la plenaria, por favor. Santiago, sí. No. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gabriel Salazar en representación de OLADE. Quería comentar respecto de los desarrollos de la primera mesa, sobre todo se hablaron temas de subsidios. El tema de los subsidios son importantes siempre y cuando tengan una focalización muy precisa, ¿cierto? Los subsidios sirven para eso, para disminuir las inequidades dentro de la sociedad, el acceso a la energía, el acceso a un servicio en las etapas de la sociedad que no tienen las capacidades para hacerlo, y son buenos siempre y cuando estén suficientemente bien enfocados, ¿no es cierto? En ese sentido, en el sector eléctrico ecuatoriano hay algunos subsidios que se están aplicando con muy buenos resultados y hay otros que deberían ser susceptibles de revisión, pero en general la aplicación de subsidios ha brindado un acceso. Ecuador hoy por hoy en la región de América Latina y el Caribe es uno de los países con mejor acceso a la electricidad y el indicador de acceso en zonas rurales es uno de los mejores. Ecuador ha tenido un proyecto de electrificación rural muy importante desde hace varios años, que es el FERUM. Es un proyecto que ha dado muy buenos resultados, eficiente y que ha sido repercutido en otros países. Bolivia, por ejemplo, también ha tenido un modelo parecido que se ha nutrido de las experiencias del Ecuador. Entonces, todo eso es importante en aras al desarrollo y al acceso, ¿no es cierto? El tema de las energías renovables también hoy por hoy que es un tema de importante análisis y que hoy por hoy en la región está teniendo un desarrollo importante. Las energías renovables han tenido un desarrollo en regiones como Europa, como Norteamérica desde hace 25, 30 años, pero hoy, por toda esta crisis que están sufriendo esos países, se ha volcado todo el desarrollo de las energías renovables a nuestra región. Y Ecuador es un país con características particulares para el desarrollo de las energías renovables, por la ubicación geográfica, por los microclimas que tiene, que hace que tengamos zonas con radiaciones solares muy buenas, zonas de depresión andina en la cual se generan vientos importantes para generación eólica, tenemos cauces y caídas de ríos importantes, se mencionaba un potencial económicamente aprovechable de 25.000 megavatios que tiene el Ecuador. Entonces,
Ahí también hay que tener un especial cuidado en los mecanismos de fomento para las energías renovables. Porque las energías renovables son buenas, son excelentes, siempre y cuando estén cumpliendo la meta para la cual, la principal meta que tienen las energías renovables, que es el brindar un mejor acceso a las energías, a las zonas en donde la red o la energía convencional no puede llegar. Es decir, a través de las energías renovables nosotros podemos energizar zonas aisladas y se pueden combinar un mix de energías renovables para llegar a estos sitios. En eso se debe tener un especial cuidado. El fomento de las energías renovables no debe llevarlas a competir con las energías convencionales o con las grandes hidroeléctricas, porque ahí no están cumpliendo su objetivo. Les estamos poniendo en un desequilibrio al hacer esta comparación, ¿cierto? Otro de los temas importantes en los cuales Ecuador ha dado bastantes avances es en el control de las pérdidas de energía en las empresas de distribución. Los indicadores de Ecuador están llegando ya a niveles internacionales, lo cual es importante. Tenemos ya empresas buenas, estamos tendiendo a que Ecuador tenga empresas eficientes, comparables ya a nivel mundial, con indicadores de las mejores empresas del mundo. Los pasos gigantescos se han dado, los primeros puntos porcentuales en la reducción de pérdidas son los que mayor retorno tienen. Reducir un punto porcentual tiene una inversión muy pequeña y el retorno que se tiene es muy alto. Ecuador ya lo ha hecho. Ecuador ha apostado al desarrollo de la energía hidroeléctrica con mucho acierto. Son esfuerzos muy grandes que los ha dado en el 2007, 2008, 2009 y los frutos se están comenzando ya a percibir, de tal forma que la soberanía energética tan ansiada por el Ecuador ya ha llegado. Estamos cada vez con menor dependencia de los flujos energéticos de países vecinos. Tenemos y las interconexiones son buenas, eso no hay que dudarlo, nunca podemos ser un país aislado eléctricamente, porque nosotros debemos optimizar recursos, aprovechar las complementariedades que tenemos con nuestros países vecinos, sobre todo con el Perú. Entonces Ecuador yo veo que ha dado los pasos adecuados, la política macro a nivel energético ha sido la adecuada, y luego sí tenemos que dedicarnos a ser eficientes puertas adentro, a mejorar el tema de los subsidios, a mejorar la eficiencia productiva, administrativa dentro de las empresas de distribución, de generación, de la empresa de transmisión, de tal forma de ir persiguiendo la excelencia en todo sentido, lo cual permite que ya de por sí todos los aspectos financieros se vayan cerrando, las brechas financieras vayan siendo cada vez menores y logremos una autosostenibilidad del sector eléctrico, ¿cierto? Entonces yo, como LADE, se nota los pasos gigantescos que ha dado Ecuador en este sentido. Los cambios que han existido en los últimos 3, 4, 5 años son importantes. Estamos hablando en todos los indicadores han mejorado y ahora sí esta Secretaría de Control de Poder de Mercado tiene una actuación importante en cuanto ya a perseguir la excelencia. Esa es nuestra visión. Muchísimas gracias. Giovanni, una breve conclusión, por favor. Sí, gracias. Bueno, esta mesa, en la mesa que participé, en la mesa de regímenes de excepción de política de competencia, pues cada uno de los participantes expresó describió cómo opera en sus respectivos países y básicamente se esbozaban los argumentos que justificaban estas excepciones, razones de interés público o otras razones distintas a temas de eficiencia, de objetivos estratégicos, etc. Recuerdo, en particular, yo me estuve haciendo énfasis en la importancia de que aún en esos casos no se debía olvidar gestionar eficientemente estos monopolios estatales. Yo quisiera quedarme con la calidad de las preguntas que revelan que pese al poco tiempo que tienen, que están enchufados, están en la dirección correcta y que son perfectamente legítimas. Me llevo buena impresión de eso. Muchas gracias. Bueno, en mi carácter de economista de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Argentina, tengo necesariamente que celebrar esta iniciativa de la Superintendencia,
del control del poder de mercado. Creo que realmente es muy bueno que sean este tipo de seminarios, de encuentros, de debates, de política de competencia, y específicamente en este caso en el sector energético, pero abarca cuestiones globales, ¿sí? La política de competencia es transversal a todos los sectores y es realmente interesante. Creo que, como dicen los economistas, el aprendizaje de la política de competencia es un learning by do it. No queda otra que aprender mientras uno lo va haciendo. No puede aprenderlo todo y después ponerse a analizar casos de competencia. Uno tiene que analizarlo en el momento e ir aprendiendo. En mis 4 años y medio que llevo adentro de la comisión he visto una rotación de abogados y economistas importantes, y uno se da cuenta que al trabajar en casos puntuales aprenden mucho, y ahí es cuando realmente pueden entender la política de competencia. Y por eso no queda más que ponerse las botas largas y embarrarse en cuestiones de competencia. Y es lo interesante, ¿sí? Muchas veces los economistas hacen economía de helicóptero, le digo yo. Ven la economía de arriba y con eso juzgan o toman decisiones de política. Bueno, la política de competencia no es de helicóptero. No queda otra que meterse en el sector, embarrarse y trabajar duro en lo que es cada caso. Y en ese contexto las concentraciones, que es un poco lo que analizamos en la mesa en la que tuve que participar, juegan un rol clave. El análisis de concentraciones permite a los economistas y abogados, a los analistas, tomar conocimiento de las distintas estructuras de mercado dentro de un país, de cómo funciona la economía real de un país, y en ese sentido crecer muchísimo en cuanto a la capacidad de análisis. ¿Cuál es el fin último de una agencia de competencia? Bueno, promover el bienestar económico general y en ese caso impedir que haya abuso de empresas, pero en el caso de las concentraciones nos permite crear un bagaje teórico, un bagaje de información como analista para poder luego detectar rápidamente dónde hay abuso y multar a las empresas que lo hagan. Y creo que en este sentido las agencias de competencia juegan un rol muy importante, realmente muy importante en todo lo que es el sistema económico actual. Y a diferencia de lo que piensan algunos colegas, en contextos de crisis es cuando más debe aplicarse la política de competencia. Es decir, no hay que las políticas de competencia no se vuelvan laxas porque estamos en una crisis, porque eso nos puede llevar a que cuando el mundo salga de esta crisis estemos peor parados que antes de que empiece, y como países en desarrollo sabemos que una crisis es una oportunidad y tenemos que estar bien parados el día que esta crisis se termine, que seguramente se va a terminar. El tema es cuándo. Bueno, hay que estar preparados para eso. Muchísimas gracias a todos y continúo con el mando. Digo rápidamente, nada más, primero que nada agradecerles a la superintendencia, agradecer a nombre de la Comisión Federal de Competencia de México habernos invitado pues a este ejercicio de cooperación y de poder compartir nuestra experiencia como comisión y pues de lo que entendemos y cómo interpretamos los retos que tenemos, particularmente en el tema que tenemos unos retos comunes en los temas estos de ayudas en el sector energético, y pues estoy seguro que de alguna manera ustedes pues van a poder resolver esos retos y podrán de alguna manera focalizar ese tipo de ayudas y poder liberar pues esos recursos escasos y preciosos, ¿no? que podrán destinarse pues a satisfacer las necesidades del Ecuador de mejor manera. Y espero pues muy pronto pues poder tener la experiencia, o que alguno de mis compañeros en México venga a ver cómo resolvieron ese problema y poder aprender de ustedes. Muchas gracias. Bueno, creo que por ser la última me toca la más difícil participación. Yo quiero primero que nada agradecer también la invitación por parte de la UNAM. Puedo hablar por la UNAM porque la UNAM es una universidad autónoma
y sus investigadores pueden hablar por ella en el lugar donde se encuentren. Entonces quiero, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, dar las gracias a la Superintendencia de Poder de Control de Mercado por habernos invitado, por la libertad para expresarnos. Eso es muy importante, ¿no? O sea, en ningún momento, y creo que eso es muy importante que ustedes lo sepan, en ningún momento nos dijeron queremos que hable de esto y tiene que ser así. O sea, eso también es muy importante, porque si no, los debates pues no ocurren, ¿no? Entonces también es muy importante, eso habla muy bien de la superintendencia, ¿no? Uno que está acostumbrado a pensar con libertad, si yo hubiera avisorado cualquier intento de coartar la libertad de pensamiento con la que nos movemos en la UNAM, pues simplemente no hubiera aceptado la invitación, y vi que había respeto en eso, y por eso es que estoy aquí. Eso es muy importante. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero cerrar con 3 invitaciones. Una, a tener y a profundizar en el concepto de crisis, de la crisis que estamos viviendo hoy a escala mundial. No hay una comprensión real de lo que se está viviendo, y creo que es insuficiente que se mire como solo una crisis financiera. Yo creo que es una crisis global, de larguísimo plazo, estructural, que incluso en México, en la UNAM, se está discutiendo que el capitalismo va hacia el colapso. Si el capitalismo va hacia el colapso, iniciativas como las que estamos teniendo hoy, de tratar de provocar competencia, fomentar, regular y controlar, son multibienvenidas. O sea, en ese contexto, porque no sabemos a ciencia cierta a dónde estamos yendo. Ojalá y solo fuera financiera, ojalá, pero la crisis es global. Quiere decir que hay muchos aspectos y de muy largo plazo. En Grecia no la vieron, y hay muchos actores que se niegan a mirar desde el punto de vista, desde muchos puntos de vista, desde la totalidad social, los problemas que nos corresponden. Yo soy economista y mi obligación como economista es aportar desde la perspectiva que me corresponde, que es la economía, a la totalidad social. Pero no por ser economista puedo ser floja y no estudiar la totalidad social. O sea, hay que tenerla muy clara para poder aportar, y todos vamos a aportar. O sea, es un trabajo colectivo, pero tenemos que tener muy claro la crisis, porque en esta crisis tan grave, por primera vez en décadas, América Latina tiene una gran oportunidad para crecer. Y si no la tenemos clara, entonces pues se nos va a pasar la oportunidad por no haberlo visto. Y cuidado con todas esas teorías de no al crecimiento en aras del cuidado del medio ambiente, porque entonces sí se nos puede ir la posibilidad de crecer. La otra aspecto es que en medio de esta comprensión también tenemos que ver las experiencias de competencia que se han abierto en medio de todo este caos global. Y cuando yo me niego a hablar de competencia en el sector eléctrico, o no me niego a hablar de competencia, sino que no acepto que se piense que el sector eléctrico puede funcionar como cualquier otro sector por las características técnicas de la electricidad, que no se puede almacenar en cantidades significativas. O sea, que la electricidad no son jitomates, que la electricidad tiene sus características particulares, y por lo tanto no se puede ver en un mercado eléctrico como cualquier otro mercado, es por las características particulares de la electricidad. Y eso por un lado. Y por el otro, por las experiencias, los experimentos que se hicieron en industrias eléctricas y que fracasaron, y que llevaron al fracaso a muchas empresas. Entonces, si nosotros, pues estoy hablando del British Experiment, del modelo británico,
Yo tengo un libro sobre eso, el modelo británico en la industria eléctrica mexicana, en donde con el experto inglés, que los ingleses mismos, muy rápido, no quiero extenderme, pero el presidente Zedillo en México, cuando dijo vamos a copiar el modelo inglés, que se vendan los activos fijos de las empresas estatales y vamos a copiar el modelo inglés, lo que yo hice como investigadora en la UNAM, bueno, dije, ¿y qué piensan los ingleses de su modelo? Y llamé a Inglaterra, buscamos, había un libro que se llamaba The British Experiment de la Universidad de Sussex y los trajimos a México y dijeron no, o sea, nos está provocando serios problemas. ¿Y cómo fue? Esa es una. Y ver las experiencias de fracasos para no repetir las experiencias. Y lo otro, finalmente, solo decirles que a México, en materia de medio ambiente, no quiere decir que no importe el medio ambiente, es muy importante el medio ambiente, muy importante. Es muy importante la competencia, pero viendo los fracasos para no repetir los errores. Y segundo, el medio ambiente es muy importante, tan importante como la pobreza. El medio ambiente, pero también ver las nuevas oportunidades que hay y no cerrar los ojos ante las nuevas posibilidades que hay. A México llegó Iberdrola con la bandera verde de medio ambiente. Y el director de Iberdrola para América Latina ha publicado en un artículo que las energías alternativas, o sea, las energías que ellos llaman renovables, van a estar caras para los próximos 50 años. O sea, y Iberdrola, que llegó y que es el principal inversionista en materia eólica en México, es también la principal empresa productora externa de energía que está tremendamente metida en ciclo combinado. Entonces tampoco nosotros podemos actuar sin mirar lo que está ocurriendo en la realidad. Por eso yo llamaba hoy, en la mesa de hoy, a la vinculación de la ciencia, de las dos ciencias, natural, social, pero también a la vinculación teoría-práctica. Y les agradezco mucho sus atenciones. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a nuestros expositores que están en la mesa directiva. Quiero, para finalizar este importantemente evento, invitar al señor Superintendente de Control de Poder de Mercado, el doctor Pedro Páez Pérez, para que sea el encargado de clausurar este importante 8º taller internacional. Bueno, solo me resta reiterar mis agradecimientos en primer lugar a nuestros anfitriones, sobre todo al señor rector de la Escuela Politécnica Nacional, a nuestros distinguidos invitados acá por haberse portado tan generosos durante estos 2 días, pero sobre todo porque van a ser mucho más generosos en el futuro próximo cuando todos nuestros tesistas les estén molestando a través del internet. Espero que ustedes puedan aportar con claves que les permitan acabar sus carreras profesionales con documentos contundentes que nos ayuden no solamente a documentar problemas, sino a encontrar soluciones, que yo creo que ahí está la clave, ¿no? A todos ustedes también, compañeros, por favor continuemos trabajando. El formato de este tipo de eventos es precisamente desembocar en grupos de trabajo. Por favor síganos a través del internet www.scpm.gov.es. Se deberían formar en torno a esto grupos de discusión, blogs. Estén al tanto de los twitters porque vamos a seguir trabajando sobre el mismo tema. Y la idea es fruto de estas discusiones, sobre todo tratando de involucrar ya aquí a los colegios profesionales, a los profesores especializados en el tema, a los estudiantes que estén más inspirados en hacer sus tesis en estos temas, saquemos ya líneas de investigación perdón, que podamos financiar dentro de las universidades. Ya están firmadas, no sé, pues varios convenios con universidades como la ESPOL, como la Técnica de Manabí, como otras universidades en otras ciudades, pero aquí en Quito todavía no concretamos líneas de investigación específica. Ojalá estén aquí compañeros de la Politécnica Salesiana, que eso también está a punto de firmarse.
¿sí? Está a punto de firmarse, hablen con sus autoridades por favor. De la Universidad Central también está a punto de firmarse, esa es una forma de decir todavía nada, pero está a punto de firmarse, y también con la EPN, la Poli también está a punto de firmarse. Por favor, hablen con sus profesores, con sus autoridades, insistimos, financiamiento para las líneas de investigación específicas, involucrando, como bien decía la compañera, ciencias humanas, ciencias duras, financiamiento para las tesis de grado, y con financiamiento, sin financiamiento, todo el apoyo de nuestros compañeros y de estos amigos tan pacientes y tan generosos para que realmente podamos hacer aportes reales al proceso de cambio del país, y obviamente que les permitan superarse a cada uno de ustedes en términos profesionales, ¿no? Yo creo que es importantísimo el hecho que le demos continuidad a esto, que no se quede como un evento más. Esto tiene que cristalizarse, tiene que institucionalizarse en líneas de preocupación específicas a nivel de la academia. Yo creo que esto es central, y ojalá podamos contar con sus contribuciones a lo largo de las siguientes discusiones y en la preparación del siguiente evento. Esto no se queda aquí, vamos a seguir discutiendo el tema de la energía, y como un pequeño aperitivo, mañana tenemos una continuación de esto, tal vez con los compañeros que se queden y con la participación también de otros dos especialistas en temas tecnológicos, Ana Esther Ceseña de México también y Atilio Borón de Argentina, en el auditorio de la Superintendencia, en la antigua casa del maestro Guayasamín, en La Voz Mediano y José Carbo, a las 5 de la tarde. Así es que vamos a festejar el San Viernes en los mejores términos. Los esperamos a todos ustedes y muchísimas gracias. Gracias al señor superintendente, el doctor Pedro Páez Pérez. Indicarles, por favor, que en la parte exterior se van a entregar los certificados de asistencia. Gracias por su presencia. Felicidades, muy buenas noches.